Ana Teresa, usted no es la única que llora, ¿se da cuenta? Usted no es la única que llora, ¿ya vio? Para que no se sienta mal la próxima. Bueno, voy a hacer mi esfuerzo, a ver si aguanto las 2 horas de predicación. Si no, pues, disculpe. Sí me cuidé y yo creo que las mujeres ayer lo pudieron ver que de repente ya dije, no, ya no voy a hablar más. Así que vamos a ver, que el Señor me ayude. Muchas veces a mí me gusta siempre ponerme melancólico. Cuando voy al mar, cuando me siento solo, cuando a veces me distraigo, o cuando apago mi cerebro y me quedo pensando en nada, me gusta siempre recordar mi niñez. Y cuando voy a esos momentos y viajo al pasado, muchas memorias siempre vienen a mi mente. Muchos momentos de felicidad sobre mí, aunque a veces también se vienen momentos de tristeza. Pero en la mayoría de los casos, casi siempre suelo reflexionar a aquellas cosas que trajeron aprendizaje a mi vida. Felices o tristes, pero cosas que trajeron aprendizaje a mi vida. Ya sea cosas que viví en mi casa, con mi familia, cosas de la escuela, de la iglesia, de mi trabajo, pero siempre cosas que fueron lecciones para mi vida. El domingo pasado empezamos a estudiar el libro de los Hechos. Eso que hizo el hermano Manuel me parece importante, ahorita que no tenemos el boletín, pero si Dios quiere el próximo domingo ya va a ver porque ya encontré el resto de la persona. Entonces, pero es importante que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Es importante que empecemos a detectar qué es lo que está pasando en el libro de los Hechos y de qué se trata este libro. Pero en esto de que empezamos a estudiar el libro de los Hechos, el domingo pasado reflexionábamos acerca de la confianza que nosotros debemos tener en qué? En las promesas del Padre. Las confianzas que nosotros debemos tener en las promesas del Padre. Y entonces, considerando esto, que les digo que no es el año pasado, y viendo esto que reflexionamos el domingo pasado, empecé yo entonces a ir el año pasado y recordar cuántas veces yo también esperé en promesas de mi papá, en cosas que mi papá me prometió, y yo tuve que esperar y confiar en esas promesas que me hizo. Y en esos momentos de confianza en las promesas que me hizo, esto implicó que yo esperara en Él. Y que yo esperara en Él, entonces implicó que yo escuchara lo que Él me decía, que yo hiciera lo que Él me pedía que hiciera, y que yo confiara en lo que Él me prometía que iba a suceder si yo hacía esto. Mira cuántas cosas implicó. Escuchar, hacer y confiar. Y así tuve varias experiencias con Él entonces durante mi vida. Desde andar en bicicleta, aprender a manejar, aprender a tocar música, aprender a leer, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron cosas que cuando yo las empezaba a hacer, yo quería ser un experto desde el inicio. Y ha sido algo que yo siempre he tenido. Soy por defecto perfeccionista. Y en ese perfeccionismo quiero ser sabio en 1 segundo. Quiero ser experto en 2 segundos. Quiero saberlas todas en 3 segundos. Entonces yo recuerdo que cuando yo aprendí a andar en bicicleta, mi hija me lo recuerda mucho porque yo creo que ella me lo heredó a mí. Mi hija se quiere montar en la bicicleta y ella quiere andar en bicicleta como que si fuera una experta. Y me viene diciendo, papi, yo soy buena en bicicleta, ¿verdad? Pues todavía necesito andar con las rueditas. No sabe andar en bicicleta. Pero ella quiere ser buena y no quiere que lo diga. Así era yo. Quería que las cosas sucedieran rápido, quería que las cosas fueran fáciles, y yo quería ser el experto desde el primer momento que empezaba a hacer cosas. Pero venía mi papá y me decía, Daniel, las cosas no son así. Esto no funciona así. Tenés que esperar, tenés que escuchar, tenés que estudiar,
tenés que practicar, tenés que dedicar tiempo. Y si haces todo esto que yo te digo, te prometo que si perseveras en esto, vas a poderlo hacer muy bien y vas a poder hacer ese experto que querés. Qué satisfacción sentía yo cuando, a pesar de mi propio yo, de querer hacer las cosas rápido, esperaba y confiaba en esto que mi papá me decía. Confiaba en esto que mi papá me prometió, de que si yo hacía esto, así iba a ser. Y me llenaba de satisfacción que al hacerlo, sucedía lo que mi papá me dijo. Me llenaba de satisfacción cuando luego de haber hecho lo que él me dijo que hiciera, había pasado lo que él me había dicho que pasaría, había pasado lo que él me había prometido que pasaría. Entonces, en Hechos capítulo 1, Jesús le dice a sus discípulos: esperen a la promesa que recibieron del Padre y que también escucharon de mí. Esperen a la promesa del Espíritu Santo que ha de venir sobre vosotros, y entonces, cuando esta promesa se cumpla, van a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para ser testigos míos hasta lo último de la vida. Eso le dijo Jesús en el capítulo 1, y eso es lo que nosotros reflexionábamos el domingo pasado. El día de hoy, que llegamos al capítulo 2 de Hechos, veremos cómo después de que los discípulos hicieron esto mismo que Jesús les dijo, que esperaran a la promesa del Padre, que esperaran a la promesa del Espíritu Santo para recibir poder, la promesa finalmente es cumplida, el Espíritu Santo finalmente desciende sobre ellos lo reciben, y ahora además están recibiendo ese poder para ser testigos de Él hasta lo último de la vida. Iniciemos entonces leyendo la primera porción del libro de Hechos capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la gracia. Oraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partaos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de luz. Hermanos, si usted se fija en el PowerPoint, día de hoy vamos a estar hablando de la promesa se ha cumplido, el poder ha sido recibido,
Entonces, ¿qué toca? Ahora sí, toca ir y ser testigos. Cuando vamos al libro del capítulo 1 de los Hechos, al capítulo 1 del libro de los Hechos, vemos lo que estudiamos el domingo pasado, pero inmediatamente después de eso, todavía en el capítulo 1, lo que precede a este capítulo 2 es la elección de Matías como sucesor de Judas. Sin embargo, a pesar de este hecho, la expectativa de todos los discípulos probablemente en este momento estaba más en seguir y entender la instrucción de Jesús de esperar la promesa del Espíritu Santo. Si vamos un poco para atrás a Hechos capítulo 1 versículo 4, aquí podemos ver cómo se les orienta, se les dice que tienen que esperar. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Luego más adelante, en el versículo 8, vemos que les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es muy probable que los discípulos a este punto aún no tenían muy claro qué es lo que iba a pasar, qué era esto que iba a suceder y cómo es que iban ellos a enterarse de que el Espíritu Santo había llegado. Pero a pesar de esta probable confusión o incertidumbre de sus mentes, ellos permanecían confiados en hacer lo que Jesús les había dicho que hicieran: esperar en la promesa del Padre. Y en este tiempo de espera, entonces, llegamos al día de Pentecostés. Como parte de la ley de Moisés, la fiesta de Pentecostés, o también conocida como fiesta de las primicias, se observaba 50 días después de la fiesta de Pascua. Dicha fiesta celebraba la cosecha, y en el Antiguo Testamento también se le llama fiesta de la siega o fiesta de la semilla. Entonces sucede que están en el día de Pentecostés, y bajo el contexto de la celebración de este día de Pentecostés suceden 3 eventos importantes. El primer evento que sucede es el cumplimiento de la promesa y la venida del Espíritu Santo. Eso usted lo va a ver en los versículos del 1 al 13 del capítulo 2. El segundo evento importante que sucede, si seguimos en los siguientes versículos, es la primera, lo que se conoce como la primera predicación del Evangelio, que estuvo a cargo de Pedro y que fue movida por el Espíritu Santo. Eso lo va a encontrar usted cuando lean el capítulo 2 de los versículos del 14 al 40. Y el tercer evento importante que podemos encontrar aquí es la respuesta del pueblo a esta predicación del Evangelio y cómo son transformados a una nueva vida. Y esto ya está en la parte final del capítulo, de los versículos 41 al 45. Entonces veamos cada uno de estos eventos importantes que encontramos en este capítulo: el cumplimiento de la promesa y la venida del Espíritu Santo. En estos versículos del 1 al 13 se nos narran estos eventos de cómo fue la venida del Espíritu Santo. Y dentro de este evento de la venida del Espíritu Santo encontramos 3 asombrosas señales que acompañaron su venida. Dice en el versículo 2, un estruendo como de un viento recio que soplaba. En el versículo 3 dice, lenguas repartidas como de fuego. Y luego en el versículo 4 nos habla de hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablar. Sin embargo, yo quisiera que pudiéramos destacar alrededor de todo el capítulo una cuarta cosa que sucede con la venida del Espíritu Santo, que acompañó esta su venida, y que igual me parece importante y necesario que la podamos destacar, que es
la unidad de los creyentes ahora por el poder del Espíritu Santo. Entonces, si vamos en el capítulo 2, abre precisamente diciendo: estaban todos unánimes juntos. Todos ellos estaban unánimes juntos en la celebración de este día de Pentecostés, pero también estaban unánimes y juntos en este paso de obediencia de hacer lo que Jesús les había ordenado antes de que la ascensión hicieran: esperar en la promesa del Padre para poder ser testigos, esperar en la promesa del Espíritu Santo para poder ser testigos. Y entonces aquí estamos hablando de los discípulos de Jesús, unánimes juntos. Y podemos ver que esto de estar juntos y unánimes probablemente entonces era algo que ellos procuraban hacer, algo que para ellos era algo importante de hacer. Sin embargo, cuando ya llegamos al versículo 5, encontramos cómo hay otras personas entrando a esta escena. Dice: y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Esto quiere decir que ya no solamente estamos hablando de discípulos de Jesús, sino que ahora hay más personas que están participando de esta escena, que están participando de lo que está sucediendo. Entonces ahora ya tenemos a un grupo de personas que no era parte de esto de estar unánimes juntos, sino que empieza a haber confusión por todo esto que está pasando. Al punto de que algunos hasta se burlaban y decían: están borrachos. Están llenos de mosto, esto significa que están borrachos. Usted lo puede ver en el versículo 13. Entonces ya no estamos hablando solo de los discípulos de Jesús, y vemos que empiezan a ver que están hablándose en lenguas y que se están entendiendo a pesar de ser de diferentes naciones, y están escuchando las maravillas de Dios. Pero había unos cuantos que decían: ¿qué significa esto? Y había otros cuantos que se burlaban y decían: están borrachos. Entonces Pedro viene y habla y explica lo que está pasando. Les predica a todos estos que lo están oyendo palabra de arrepentimiento y salvación. Y muchos creyeron en sus palabras. Muchos creyeron en la palabra que él predicó y fueron bautizados y añadidos ese día como 3,000 personas. Y después de esta predicación de Pedro, y después de que estas personas son convertidas y bautizadas y añadidas, ¿qué sucede? Estos que se habían convertido a partir de esta predicación se suman también a esta unidad que viene por el poder del Espíritu Santo. Y vayamos al final del capítulo, versículos 42, 44 y 46, que describen lo siguiente. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Versículo 44: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y es que la unidad es contraria a nuestra carnalidad pecaminosa. En Gálatas capítulo 5 podemos ver algunos de estos frutos de nuestra pecaminosidad, de nuestra carnalidad pecaminosa, enlistados. Por ejemplo, si usted sabe el capítulo 5 de Gálatas, de los versículos 19 al 21, encuentra una lista de algunos de ellos. Dice: manifiestas son las obras de la carne, y empieza a enumerar: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. ¿Sabes? Estos frutos de la carne que encontramos aquí en Gálatas, ninguno de ellos evidencia unidad.
sino todo lo contrario. La enemistad, los pleitos, los celos, las iras, la disensión, de la envidia, los homicidios. Ninguno de estos frutos de la carne evidencia unidad. Sin embargo, por el poder recibido del Espíritu Santo de estos que estuvieron presentes aquí ante la primera predicación de Pedro, ellos podían ahora estar y perseverar unánimes, pero en oración, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Otro detalle importante a resaltar de este evento de la venida del Espíritu Santo y personas hablando en lenguas distintas, pero pudiéndose entender en sus propios idiomas, en sus propias lenguas, es que hay otro evento parecido en la escritura que podemos encontrar de personas hablando en lengua de una manera milagrosa. Y este evento es el evento que podemos ver en la historia de la Torre de Babel, este episodio de la Torre de Babel. En esa ocasión nos encontramos también con una unidad de las personas, pero esta unidad no es una unidad marcada por el poder del Espíritu Santo, sino es una unidad marcada por el pecado que había en estas personas, que se habían juntado y habían decidido ellos hacerse un nombre para ellos mismos, pero sus corazones estaban llenos de sí mismos, no del Espíritu Santo. Estaban llenos de idolatría, no del Espíritu Santo. Entonces Jehová vio lo que ellos querían hacer y dijo, vamos a Génesis capítulo 11, versículos 6 y 7, lo que dijo Jehová en este episodio. Génesis 11, del 6 al 7 dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y ha comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su pueblo. Entonces esta no es la primera vez que nosotros encontramos en la Biblia de personas hablando en lenguas. En esta ocasión de Babel, Dios hizo y usó las lenguas para confundir a todas estas personas, para dividirlas por lo que sus corazones tenían intencionado hacer. Ellos se querían sentir más grandes y ser exaltados por Dios. Entonces Dios interviene y con solo confundir sus lenguas causa de que ellos no se puedan entender y se separen. Y no pueden llevar a cabo la obra que ellos tenían que llevar a cabo, que ellos querían llevar a cabo. Ahora lo que está sucediendo aquí en el libro de los Hechos, en el día de la venida del Espíritu Santo, es algo totalmente contrario. Es el mismo Dios ahora utilizando la diversidad de lenguas y considerando la diversidad de las naciones que estaban presentes en este lugar y por ende también la diversidad de los idiomas de cada uno de los presentes, y permite que sus discípulos puedan testificar de sus maravillas, manifestándose en lenguas que eran entendibles para cada quien según su propia lengua. La unidad de estos en el Espíritu Santo no era para daño de nadie, sino que era para testificación de la resurrección de Cristo, para testificación de las maravillas de Dios y para salvación de quien oyera el mensaje. Y Pedro testificó de Cristo. Y las personas que oyeron decían, escuchamos las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas. Y más de 3,000 se añadieron ese día a la iglesia, porque escucharon las maravillas de Dios y escucharon el mensaje de salvación que fue expreso
ese día y escucharon a Pedro testificando de Cristo ahora movido por el poder del Espíritu Santo que él había recibido. Y entonces eso es lo que sucedió. Vino el Espíritu Santo y el Espíritu Santo movió a Pedro a que sucediera esto que es conocido como la primera predicación del Evangelio. Y es lo que encontramos a partir del versículo 14. Vemos a Pedro dando respuesta a dos cosas. Primeramente, Pedro da respuesta a la confusión que existe entre todos esos que están con ellos. Están algunos confundidos. Otros se están preguntando qué significa esto. Otros se están burlando diciendo están borrachos. Entonces Pedro es movido por el Espíritu Santo y habla para dar respuesta a la confusión de eso y explicarles lo que está sucediendo. Dice el versículo 14: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. En segundo lugar, Pedro está haciendo otra cosa. Y lo que está haciendo Pedro es responder al poder que le ha sido inferido por el poder del Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro ahora? Está siendo testigo, tal como Jesús le había dicho antes de su ascensión. Esto significa de que el momento había llegado ya. Ellos se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo era de que la promesa del Espíritu Santo estaba siendo ya cumplida. Y que por lo tanto ya era momento para que ellos también cumplieran esa asignación que les fue dada por Jesús de ser testigos. Y Pedro entonces es el primero en disponerse a esta tarea y alza su voz y le habla y testifica de varias cosas. Usted se va y lee desde los versículos 14 al 40. Usted va a encontrar que Pedro testifica de la profecía que fue hecha en el libro de Joel. Y él la menciona en estos versículos del 16 al 21. Testifica también de la resurrección de Cristo. Y si vamos a la reflexión del domingo pasado, decíamos que los discípulos habían sido testigos de los milagros de Jesús. Habían andado, aprendido y visto las cosas con Él. Habían sido testigos también de su resurrección, porque habían podido estar con Él y Él les había presentado pruebas indubitables de que Él estaba vivo. Y ese que ellos vieron morir en la cruz, eso que ellos sepultaron, crucificado, estaba ahora al frente de ellos vivos, con pruebas indubitables, y ellos podían ser testigos de ello. Y entonces en este momento Pedro también está testificando de la resurrección de Jesús. Usted lo puede encontrar eso en los versículos del 25 al 36. Y después de testificar de la profecía, después de testificar de la resurrección de Cristo, Pedro les predica el mensaje de arrepentimiento y salvación. Quisiera que prestáramos especial atención, Señor, a que lo primero que hizo Pedro después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué fue? Testificar de Cristo. Pedro recibe el Espíritu Santo, ve que la gente está confundida y lo primero que hace entonces él es testificar de Cristo. Y es que es necesario que nosotros veamos aquí y resaltemos de que es urgente que testifiquemos de Cristo. Es urgente que nosotros testifiquemos de las maravillas de Dios. Ya hemos dicho, la venida del Espíritu Santo sobre ellos es la que les iba a dar el poder para testificar de la resurrección de Cristo. Y en esta ocasión vemos que esto se cumple. Por un lado,
viene el Espíritu Santo. Y por el otro lado, el poder del Espíritu Santo en acción, dándole el poder a Pedro para poder testificar ahora de Cristo. Y también provocando en Pedro esa urgencia para que esto sea lo primero que Pedro hace, testificar de Cristo inmediatamente. Y esta urgencia no es puesta por nada más que por el Espíritu Santo una vez que muere en nosotros. Y es algo que el Espíritu Santo provoca en nosotros. Si analizamos bien los versículos 4 y versículo 11, nos vamos a dar cuenta de esto. Versículo 4 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, ¿según qué? Según el Espíritu les daba que hablasen. Hablaban no porque yo quería decir esto, no porque yo planeaba decir esto, sino porque era el Espíritu el que les daba lo que tenían que hablar. Versículo 11. Cretenses y árabes. Y le oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué es lo que le escuchaban hablar en sus lenguas? Las maravillas de Dios. Ellos no estaban hablando cualquier cosa. No estaban hablando cualquier cosa. Y no solamente que les escuchaban hablar en sus lenguas. Esto significa otra cosa también. No significa que están hablando cosas inentendibles, sino que ellos podían escuchar en sus propias lenguas y podían darse cuenta que lo que estaba siendo hablado eran las maravillas. Y esto es importante que usted lo tome en cuenta, porque se va a encontrar muchas personas que van a decir que están siendo movidas por el Espíritu Santo, pero que están diciendo cosas que no entendemos. Locuras. ¿Qué significa eso? Si usted va a hablar movido por el Espíritu Santo, va a poder usted entender qué es lo que se está diciendo y va a tener que ser sobre las maravillas de Dios, sobre las maravillas de Dios. El propósito del Espíritu Santo al hacer que los que estaban reunidos aquí hablaran en otras lenguas era para que todos los que estaban ahí visitando de otras naciones pudieran escuchar el testimonio de estos sobre las maravillas de Dios. ¿Cuántos segundos pasaron entre el momento en que las lenguas como fuego se pusieron sobre ellos y el momento en que ellos empezaron a hablar? ¿Cuánto tiempo pasó? Usted dígame. Abra su Biblia, lea Hechos capítulo 2 y dígame cuánto tiempo pasó. No lo dice, no lo sabemos, pero algo sí sabemos. Sabemos que esto fue registrado como un solo evento en la palabra de Dios. Y esto nos da una muestra de la inmediatez entonces con que nosotros debemos comenzar a testificar las maravillas de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos, se puso sobre ellos como lenguas de fuego y luego empezaron a hablar las maravillas de Dios. Es algo que debe ser un resultado inmediato en nosotros de hablar las maravillas de Dios. Y también nos sirve como muestra de algo. Nos sirve como muestra de que es imposible o debería ser imposible para nosotros callar como testigos de lo que Dios ha hecho cuando su Espíritu llamó a nosotros. Y este fue el caso de ellos. Recibieron el Espíritu Santo y no callaron, hablaron. Recibieron el Espíritu Santo y no callaron, sino que testificaron inmediatamente de las maravillas de Dios. Y esto puede servir como un excelente ejemplo de causa y efecto. En este momento la causa es la llenura del Espíritu Santo y el efecto entonces es testificar. Testificar. Si usted, hermano, toca fuego, ¿qué va a pasar? Se va a quemar.
Pero si usted recibe el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Va a testificar. Va a testificar. Miren qué hermoso resultado es. Que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo y cuando nosotros, movidos por el Espíritu Santo, obedecemos y cumplimos la orden de Jesús de ir y testificar, hay respuesta y transformación para aquellos que escuchan y son también añadidos a la iglesia. Luego de que estas personas que estaban aquí presentes escucharon la predicación de Pedro, tuvieron una respuesta. Y en el versículo 37 podemos ver que ellos mismos dicen, al oír esto, primera respuesta, compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué hay? Me quiero centrar específicamente no en la respuesta de ellos, sino en la acción del Espíritu Santo en ellos para que pueda haber en ellos esta respuesta. Es evidente esto, que hay una respuesta, que esta es una respuesta movida por el Espíritu Santo, que es una acción del Espíritu Santo en ellos, de acuerdo a lo que podemos ver en Juan 16:8. En Juan 16, versículo 8, podemos ver que nos dice, y cuando Él venga, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que lo que está pasando aquí es que esta multitud se confundió de corazón y le preguntó a los apóstoles qué hacemos. Pero no porque Pedro los convenció, no porque Pedro habló solamente, no porque fue Pedro el que fue y los hizo a ellos compungir de corazón, sino porque el Espíritu Santo convenció a estas personas de pecado. Muchas de estas personas habían tenido convicción de pecado ese día y habían entendido que habían sido ellos mismos los que habían crucificado a Cristo. Y la gran pregunta que les surgía en ese momento a ellos era, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y a eso Pedro sin dudar les responde. Claramente y firmemente él dice, arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y bautícense. Y a raíz de esta predicación de Pedro, a raíz de Pedro movido por el Espíritu Santo y siendo testigo de Cristo, 3,000 nuevos creyentes se sumaron ese día. 3,000 nuevos creyentes. Y estos nuevos creyentes que se sumaron a la iglesia ya no actuaban de acuerdo a su carnalidad, ya no actuaban de acuerdo a los frutos de la carne, sino que ahora actuaban de acuerdo al Espíritu. Sus vidas habían sido transformadas completamente y ahora tenían una nueva vida. Siempre me gusta el rótulo de nuestra iglesia. ¿Qué dice el rótulo de nuestra iglesia? Las cosas viejas pasaron. Aquí, todas son hechas. Miren qué tan nueva vida tuvieron estos ahora que habían sido añadidos a la iglesia. Versículo 41 dice, fueron bautizados. Versículo 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en la oración. Versículo 44, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y bienes y los repartían a todos según su necesidad. Versículo 46, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Vivían una vida buena. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros deberíamos
poder vivir una vida nueva, deberíamos hacerlo que el versículo 47 implícitamente nos dice. Porque yo encuentro que en el versículo 47 hay una instrucción implícita para cada uno de nosotros. Cuando digo implícito, me refiero a que no encontramos la instrucción detalladamente escrita ahí en puntual. Pero podemos entender que en esas palabras podemos nosotros detectar que hay una instrucción para nosotros. Dice en el versículo 47, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué instrucción podemos encontrar nosotros ahí? Yo quisiera que podamos reflexionar y ver todo lo que ocurrió en este momento por el poder del Espíritu Santo, obrando mediante ¿qué? Mediante la predicación de Pedro. Todo lo que ocurrió por el poder del Espíritu Santo, pero obrando mediante la predicación de Pedro. Y el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cómo? ¿Cómo sucedía eso? ¿Cómo es que el Señor añadía cada día a su iglesia los que habían de ser salvos? Bueno, a través de la acción del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Que ahora mora en nosotros. A través de la acción del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros y a través de nosotros. Capacitándonos ¿para qué? Para ser testigos. Para ser testigos. Entonces, por eso es que Pedro en el versículo 38 claramente y enérgicamente le dice: arrepentíos y bautícense. ¿Y qué va a pasar después de que estos se arrepientan y sean bautizados? ¿Qué dice? Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y entonces, ¿eso qué es lo que significa? De que así como Pedro ha recibido ahora el don del Espíritu Santo y él está yendo a testificar de Cristo, aquel que se arrepienta y se bautice va a también recibir ese don del Espíritu Santo, y entonces va a tener que ser llamado a la misma misión de ser testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Así que, hermano, digo esto otra vez: si usted toca fuego, se va a quemar. Causa y efecto. Si usted es lleno del Espíritu Santo, usted va a testificar. No debería haber otra. ¿Qué es lo que sucede, señor? Sucede que hemos creído, decimos que hemos creído, hemos recibido el Espíritu Santo, decimos que hemos recibido el Espíritu Santo. La gran pregunta que nos tenemos que hacer el día de hoy, entonces, si esto es cierto, ¿por qué no testificamos de Cristo? ¿Por qué? Yo no tengo esa respuesta para ustedes, porque yo he creído, yo he recibido el Espíritu Santo y yo testifico de Cristo. Si usted no lo hace, usted dígame. Y encontramos en nuestras iglesias, dentro de nuestras formas de organización, programas de ministerios de alcance. Nos acostumbramos a nombrar personas encargadas dentro de estos programas para hacer alcance y evangelismo. Y la forma en que muchos, si no la mayoría de los hermanos ven esto, es de que la persona que está encargada dentro del ministerio de alcance y la persona que está dentro del grupo para hacer alcance es la persona que está teniendo esta responsabilidad de ir a evangelizar, de ir a testificar, de ir a hacer discípulos. Y esto no es correcto, ¿no? Esto no debería ser así.
Miren que la hermana Teresa, el hermano José, como los responsables que han sido delegados para liderar las labores de alcance de la iglesia, han dicho desde el domingo pasado, creo que hace 2 domingos, todos los sábados a las 10 de la mañana vamos a ir a hacer predicación y evangelización. ¿Cuántas personas han ido? Uno. El hermano Ángel. Es el único que ha venido. Es el único. Y esto no debe ser así. No es tarea solamente del hermano José, hermano. Tarea de todos. ¿Por qué? Porque si usted ha creído y si usted ha recibido el Espíritu Santo, usted debe testificar. No tiene otra opción. No hay. Esto no puede ser algo que solo algunos miembros de la iglesia sientan. No solo algunos miembros de la iglesia deberían sentir la responsabilidad, la necesidad de testificar de Cristo. Todos los que decimos que hemos creído, todos los que nos llamamos cristianos, todos los que hemos recibido el Espíritu Santo, deberíamos sentir esa responsabilidad. Si nos decimos creyentes, si nos decimos pecadores redimidos, si nos decimos que somos hijos de Dios, entonces deberíamos estar llenos del Espíritu Santo, ¿no? Arrepiéntanse, le dice Pedro, bautícense, ¿y qué va a pasar después? Recibirán el don del Espíritu Santo. Y entonces, ¿somos nosotros pecadores redimidos? ¿Somos nosotros creyentes en Cristo Jesús? ¿Somos nosotros hijos de Dios? ¿Tenemos nosotros el Espíritu Santo entonces? Si la respuesta a cada una de estas preguntas que les hago es sí, sí soy creyente, sí soy hijo de Dios, sí soy un pecador redimido, entonces le pregunto a usted, ¿testifica usted entonces de Cristo? ¿Testifica usted de las maravillas de Dios? ¿Testifica usted de la resurrección de Cristo? Ya hemos visto, hermanos, cómo Pedro, una vez que él fue lleno del Espíritu Santo, se levantó y predicó. Habló de la resurrección del Salvador y el Espíritu obró a través de él. Y hubo quienes creyeron, hubo quienes fueron bautizados y hubo quienes también recibieron el don del Espíritu Santo. Hoy en las iglesias lo que a nosotros nos toca es andar animando al miembro que está desanimado por ir a predicar. Andar echando porras para que el hermano se sienta bien en esta tarea de ir a evangelizar. Peor aún, andarlo convenciendo al hermano. Tiene que ir, hermano, vaya, usted debe. Es una responsabilidad lo que usted tiene. O peor aún, ya no ni convenciéndolo, obligándolo a ir, para que vaya a testificar de la resurrección de Cristo, obligándolo para que vaya a hablar de las maravillas de Dios. Hermanos, si usted se ve reflejado en lo que acabamos de leer, en lo que estamos estudiando en Hechos 2, usted se va a dar cuenta que aquí lo único que fue necesario para que se pudiera ir a testificar de Cristo fue que fueran llenos del Espíritu. Y fueron llenos del Espíritu y hablar y testificar de Cristo. ¿Por qué es entonces que en nuestras iglesias no hay crecimiento? ¿Por qué es entonces que nuestras iglesias no están creciendo ni en número ni en madurez? ¿Por qué es entonces que nuestras comunidades alrededor de nosotros no conocen aún el Evangelio? ¿Por qué es entonces que en estos tiempos de tanta tecnología, que en este país primermundista, donde tenemos la comunicación al alcance de los dedos, de fácil acceso para cada uno de nosotros, y a pesar de eso, hay quienes nunca han oído de Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué es que no hay unanimidad entre nosotros? ¿Por qué es que no perseveramos juntos en las oraciones?
¿Por qué es que no perseveramos juntos en el partimiento del pan, ni en la comunión los unos con los otros? ¿Por qué? Porque los que nos llamamos creyentes no estamos testificando de Cristo. Porque los que nos llamamos creyentes no estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que domine nuestras vidas. No estamos permitiendo que el Espíritu Santo sea el que domine nuestras vidas para cumplir lo que se nos ordenó. ¿Qué fue? Ser testigos. Ser testigos. En aquellos días, hermanos, de la ascensión de Cristo, antes de la llegada del Espíritu Santo, el acto de obediencia que hicieron los discípulos fue esperar. Esperar en la promesa del Padre. Esperar en la promesa del Espíritu Santo sobre ellos para poder recibir el poder que ellos necesitaban para poder ir a ser testigos de la resurrección. Eso fue en el caso. Y una vez que lo recibieron, dieron marcha inmediata a llevar a cabo la obra que se las había encomendado. Hoy para nosotros, el acto de obediencia es otro. Nosotros no tenemos que estar esperando a que se cumpla la promesa de que el Espíritu Santo va a venir sobre nosotros. Para los creyentes, para los que nos llamamos creyentes, para los discípulos de Cristo, los que decimos ser discípulos de Cristo, el acto de obediencia hoy es ser testigos de Él, es ser testigos de sus maravillas, es ser testigos de su resurrección, es ser testigos de su plan de salvación. El Espíritu Santo, hermanos, ya hoy mora en los corazones de nosotros que somos creyentes. Y es este mismo Espíritu Santo el que nos da el poder necesario para poder llevar a todo lugar el testimonio que salva a pecadores. Para poder llevar a todo lugar esta palabra de arrepentimiento y salvación para todo aquel que está perdido. Primera Iglesia Bautista del Sur, hermano, hermana, testifiquemos entonces, pues, por el poder del Espíritu Santo que ya está en nosotros. ¿Quién es Cristo? Testifiquemos, pues, por el poder del Espíritu Santo que ya mora en nosotros sobre la muerte de Cristo en la cruz para perdón de pecados y su resurrección de entre los muertos para victoria sobre la muerte. La promesa del Espíritu Santo ya fue cumplida. El poder del Espíritu Santo ya fue recibido. Ahora nos toca a cada uno de nosotros ser obedientes y atender el llamado de nuestro Señor Jesús de ser testigo hasta lo último. Así que, mi hermano, no hay que esperar más. El Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo ya se cumplió. El poder prometido por el Espíritu Santo ya se recibió. Y ahora nosotros solo tenemos que cumplir la misión de ser testigos. No ser testigos mañana, no ser testigos dentro de un mes, no ser testigos cuando esté listo, sino ser testigo ya. Apóstol Pedro recibió el poder del Espíritu Santo e inmediatamente tuvo poder para testificar de Cristo. Y 3,000 y más se añadieron en ese día. ¿Cuántos se van a añadir? Porque usted se deja usar por el Espíritu Santo a testificar de Cristo y que otros puedan arrepentirse, bautizarse y recibir también el Espíritu Santo el día de hoy. La tarea empieza ya. Si usted recibió el Espíritu